presento, mi nombre es Juan David Ardila, soy médico general. Estamos manejando pues, ahorita con el equipo. Estamos haciendo el lanzamiento del programa de Bienestar Óptimo, ustedes yo creo que lo conocen. Lo hemos adaptado un poquito a lo que estamos manejando también en el consultorio de control de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces vamos a hablar siempre de 5 pilares básicos en prevención y promoción de la salud, que son estos 5 que tenemos acá. La alimentación balanceada, el ejercicio regular, la hidratación, el descanso adecuado y el control del estrés. Son 5 hábitos que tenemos que desarrollar para garantizar que tengamos una salud adecuada y que prevengamos la aparición de enfermedades prevenibles. Entonces aquí vamos a hablar, me voy a apoyar un poquito en el tablero, ¿sí? La idea es que se vuelva algo dinámico. Entonces vamos a dar unas pautas grandes, si a ustedes les surgen dudas, lo que ya hicimos una vez en el apartamento de Doña Edith. Si surgen dudas, entonces la idea es que vayamos aclarando para que fortalezcamos un poquito el trabajo de prevención y de asesoría que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces que ustedes cuando vayan a las casas a hacer un tamizaje, a hacer una valoración, una asesoría nutricional, que podamos tener un poquito más de herramientas y algo que nos oriente a saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de prevención de riesgo, ¿sí? O el programa de prevención de riesgo, entonces tenemos que definir qué es el riesgo. Entonces, ¿alguien sabe qué es el riesgo? Pues yo lo considero como cuando uno va en el carro que se prende el bombillo rojo y uno mira si es gasolina, si es aceite, entonces una alarma donde dice, ojo, algo va a suceder, algo va a pasar. Exactamente. ¿Alguna otra? Entonces es como estar propenso a un peligro, a un accidente. Exactamente. Entonces, esa definición que nos acabas de dar es lo que más se acerca a la definición de riesgo, que es la probabilidad de que algo malo ocurra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de prevención del riesgo en salud, estamos hablando de enfermedades que se pueden prevenir, prevención de riesgo, enfermedades que se pueden prevenir con actuaciones que nosotros podemos hacer desde este mismo momento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de prevención de riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares nos referimos a todo lo que tiene que ver con el corazón, ¿sí? Con el cerebro y con el riñón principalmente. O sea, realmente cuando hablamos de cardiovascular hacemos referencia a toda la parte de irrigación sanguínea, y si hay una buena irrigación pues todo funciona bien. Si hay una mala irrigación pues los órganos se van viendo afectados. Pero entonces los que principalmente se afectan son estos 3. Y hablamos de estos 3 para poder pues, hacerlo mucho más gráfico y que ustedes lo tengan acá presente siempre. Entonces estamos hablando de infartos, ¿sí? Prevención de infartos, prevención de trombosis o ACVs, ¿sí? Y prevención de falla renal, que son como las enfermedades más prevalentes y que pueden generar mayor riesgo en la población general. Entonces, como ustedes saben, siempre estamos expuestos o siempre estamos propensos a sufrir de infarto, a sufrir de trombosis o a sufrir de enfermedades renales, ¿sí? Todo esto va orientado a un tipo de enfermedades que se llaman enfermedades crónicas prevenibles. Crónicas prevenibles. O sea, todas estas enfermedades que estamos nombrando acá entran en este grupo de enfermedades crónicas prevenibles, ¿sí? ¿Por qué se llaman así? O hago énfasis en esto, porque somos nosotros los que, controlando los factores de riesgo, podemos evitar que surjan, ¿sí? Entonces, al controlar el riesgo, controlamos la probabilidad o prevenimos la aparición de estas enfermedades crónicas. Una característica importante de esas enfermedades es que son silenciosas, ¿sí? Son enfermedades que empiezan a aparecer y que nosotros podemos ir por la vida como si nada, sin sentir absolutamente nada, sin sentir dolor, sin sentir ningún malestar, y solo empezamos a sentir algo cuando empiezan a manifestar y cuando ya están en un estado avanzado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades? No sé si alguno de pronto tenga conocimiento de cuáles enfermedades estoy refiriendo en este momento. Hipertensión, diabetes, obesidad. Los infartos ya son una consecuencia de esto. La tensión arterial alta, la hipertensión arterial, es de pronto de las más importantes en ese punto. Y la obesidad, que la obesidad también se considera una enfermedad de estas enfermedades crónicas prevenibles. ¿Listo? Entonces tenemos todas estas 3. La otra es la dislipidemia.
muchos pues, en términos coloquiales, es el colesterol o los triglicéridos altos. Son enfermedades que muchas veces están presentes y la persona no siente absolutamente nada. Entonces son enfermedades que van haciendo el daño, y cuando se manifiestan es cuando tenemos enfermedades silenciosas o enfermedades crónicas prevenibles, ¿sí? Entonces, ahorita todo el mundo, o sea, todos los países, todas las organizaciones de la salud están orientando sus manejos y sus programas de control de enfermedades a este punto de la prevención, porque es mucho más barato, ¿sí?, prevenir que tratar, ¿sí? Si uno invierte en prevención, realmente está invirtiendo en hábitos. Si uno invierte en curación, está invirtiendo en tratamientos, en cosas complejas, hospitalizaciones, tratamientos quirúrgicos, que pues obviamente elevan los costos en el sistema de salud. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro que lo que queremos evitar es hipertensión arterial, diabetes, obesidad y problemas de colesterol y los triglicéridos. Es como un grupo grande, ¿sí? Aparte de eso, entramos a otra, que son las enfermedades tumorales o neoplásicas o el cáncer. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de control de riesgo, ¿sí?, en salud también podemos llegar a este punto. El cáncer es una enfermedad que tiene muchos factores, ¿sí?, que se pueden presentar, pero dentro de ellos hay unos que nosotros podemos prevenir. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos evitar o no podemos quitar de nuestra genética el hecho de que de pronto tengamos antecedentes en la familia, ¿sí?, que alguien ya haya sufrido de cáncer en la familia o que de pronto en nuestros círculos cercanos esté presentando el cáncer. ¿Por qué? Porque eso va intrínseco en los genes. Pero gracias a Dios el cáncer también tiene otros factores que son prevenibles o que son manipulables. Dentro de ellos, sobre todo, la parte de la prevención con antioxidantes, ¿sí? Entonces, yo le explicaba el otro día a José, para que se entienda un poquito, el cáncer básicamente lo que ocurre es que tenemos una célula que se enfermó y empieza a dividirse mucho, empieza a dividirse sin control, empieza a hacer fiesta, ¿sí?, se vuelve promiscuo, empieza a hacer, ¿sí?, a dividirse hasta que ocupa pues, un gran espacio y empieza a invadir los tejidos donde no le corresponde estar. ¿Por qué ocurre esto? Por un daño en el ADN. ¿Sí? Entonces lo vamos a dibujar así, y ese daño se produce primero por factores genéticos y segundo por factores ambientales, principalmente ambientales, principalmente la alimentación. ¿Listo? La alimentación es fundamental, ¿sí? Entonces esto no es algo nuevo, ¿sí? Hablar de alimentación en prevención no es algo que pues, sea ahorita del siglo XXI y ahorita que aparecieron pues todos los suplementos, que sea algo que está hablando, no. Desde los griegos antiguos se decía que la principal forma de manejar y curar las enfermedades es manejando la alimentación. O sea, si una persona está enferma, lo primero que tenemos que hacer es buscar cambiar la alimentación para que ella, el cuerpo, mejore. Hay otra cosa que no les he mencionado, pero el cuerpo humano está perfecto, ¿sí?, está tan bien diseñado que él mismo se repara. Él mismo se repara. Lo único que tenemos que hacer es darle o garantizarle las herramientas para que él lo pueda hacer. ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Sí? La alimentación nos las aporta los micronutrientes, la proteína, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, todos los grupos alimenticios que necesitamos. Entonces aquí volvemos, ¿sí?, otra vez al cuadrito, en que el primer punto y el punto de pronto más trascendental en la parte de prevención es la alimentación. ¿Listo? Ahora, como nosotros somos una máquina diseñada para estar activos, o sea, nosotros no nos diseñaron para estar sentados frente a un computador, sino el humano está diseñado para ser cazador, para salir a correr, a estar activo, buscando, recolectando, cultivando, ¿sí? Esa actividad tenemos que garantizársela al cuerpo para que funcione de una manera adecuada. Entonces, es donde viene la segunda parte, que es el ejercicio, ¿sí? Como ustedes bien saben, el cuerpo humano, hablando de la máquina, está conformado principalmente por huesos, músculos. Huesos. Agua, el agua principal, Entonces, ¿cuánto es el porcentaje más o menos? 60%, 70%, 70%. De agua. O sea, todas las células, inclusive las más secas, que son las de los huesos, tienen un contenido de agua, ¿sí? Varían dependiendo del tejido, pero más o menos el 60% del cuerpo está compuesto de agua. Y el niño, Entonces, para que el niño es el funcione, 80, ¿sí? más o menos.
En ancianos baja un poquito, también por lo que empieza a aumentar el componente de grasa, pero en promedio estamos hablando del 60 al 70% de agua. Hablamos entonces de que necesitamos garantizarle al cuerpo que haya un recambio de esa agua para que funcione de la mejor manera. El agua se utiliza en todos los procesos del organismo, ¿listo? Entonces tenemos que garantizarse. El descanso, porque es importante, que como les dije, el cuerpo es una máquina que se autorrepara. O sea, usted no tiene que llevarla al taller, digamos médico, para que el cuerpo se repare. No, el cuerpo viene diseñado para repararse por sí solo. ¿Cómo lo hace o cuándo lo hace? Cuando descansa, ¿sí? Entonces, cuando descansa el cuerpo está reponiendo el músculo que utilizó, o haciéndolo crecer, o fortaleciendo el hueso que tuvo un impacto y que necesita fortalecerse, o reparando, por ejemplo, cicatrices, heridas o enfermedades que están ocurriendo. ¿Listo? Entonces sí es importante el descanso. Y el control del estrés. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Nosotros somos una máquina diseñada para trabajar, para estar activos, pero no para estar sometidos a grandes cargas de estrés. El estrés es un mecanismo de defensa que aparece solamente cuando estamos necesitando utilizar o como meterle un turbo al cuerpo, para de pronto que me entiendan. El estrés es eso que nos permite correr o defendernos en el momento que lo necesitamos. Pero ¿qué pasa cuando esa respuesta está todo el tiempo? Pues que estamos manejando en primera el carro todo el tiempo. Entonces, en plano, subiendo a velocidad, estamos manejando el carro en primera, entonces lo estamos sobreesforzando, ¿sí? Y esto pues obviamente a largo plazo va a traer consecuencias para la salud. Entonces, si nosotros empezamos a manejar estos 5 principios, básicamente, que son los que vamos a manejar en el programa de bienestar óptimo, que son los que vamos a manejar en el programa de prevención, entonces estamos disminuyendo el riesgo tanto que logramos controlar hasta el 70% de las enfermedades que normalmente nos hacen ir al médico. Gastritis, dolores articulares, dolores musculares, osteoporosis, cálculos renales, estamos controlando migrañas, dolores de cabeza, mareo, vértigo, ¿sí? Y estamos previniendo al mismo tiempo estas enfermedades que les acabo de mencionar, que si la máquina funciona bien, no tienen por qué presentarse. ¿Listo? Entonces estamos previniendo hipertensión, estamos previniendo diabetes, estamos previniendo obesidad, y con todo esto estamos disminuyendo el riesgo que se presenten infartos, trombosis o falla renal. ¿Uno tiene familiares o conocidos que tengan falla renal? ¿Alguno de ustedes conoce o sabe qué es lo que es ir a una diálisis día de por medio para que le saquen todos los desechos que el riñón ya no es capaz de producir? ¿No? Es una cosa que cambia la vida a cualquiera, ¿sí? Y no solo se presenta en pacientes mayores, también se presentan en personas jóvenes que no se han cuidado de la manera adecuada. Entonces eso es trascendental. ¿Han visto a alguien con una trombosis? ¿Sí? La mayoría tiene sus secuelas, ya no pueden mover bien, algunos recuperan el habla, otros no, ¿sí? Entonces eso se vuelve dramático. Y uno ve pacientes que son dependientes totales de otras personas, ¿sí? Empiezan a tener una dependencia funcional. ¿A quién de ustedes les gustaría llegar a ese punto? No, ¿cierto? Y con cosas tan básicas como esto se puede prevenir. ¿Listo? Entonces el programa es de educar a las personas para que tengan la conciencia de visualizar lo que puede ser si no se cuidan, de visualizar lo que puede ser cuando se cuidan. O sea, el lema en mi consultorio es: cuídate hoy, disfruta tu salud siempre, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la idea es que como ustedes ya tienen pacienticos, ¿sí?, que me pregunten para qué sirve cada uno de los elementos o qué es lo que nos va a beneficiar de lo que nosotros estamos haciendo en los tamizajes y de lo que estamos haciendo en las valoraciones nutricionales. Entonces, no sé si quiera algo preguntar. No, yo le quería preguntar, ¿no? ¿Usted qué piensa? Hay mucha controversia, ¿no?, en el tema de las industrias de la alimentación, y hay unos que dicen que no, que es que las industrias nunca piensan enfermar a la gente, que esos son inventos. Hay otros dicen que sí, que detrás de eso hay negocios de por medio. Yo no sé, usted, ¿cuál es su posición con respecto a eso? Vea, la posición es sencilla, ¿sí? La industria, como usted lo dice, ¿cuál es el objetivo de ellos? Vender, ¿sí? Y para vender, usted tiene, pues, varias opciones, pero lo principal es generar de pronto una manera de que las personas sigan comprando y comprando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la industria?
adiciona, por ejemplo, azúcar. El azúcar, pues a la mayoría de los productos nos genera una dependencia, porque nosotros si empezamos a consumir azúcar, El azúcar empezamos genera a tener un dependencia. sistema de recompensa que nos lleva a una adicción. El azúcar y los problemas de obesidad tan grandes que hay en el mundo es por la adicción que se presenta al azúcar. ¿Listo? Entonces lo primero, ellos por eso garantizan que las personas sigan comprando. ¿Sí? Ahora hay que decir, las cosas que no son tan sanas generan algo de placer en el organismo. ¿Sí? Por ejemplo, la grasa, el azúcar, todo eso. ¿Por qué? Porque antes no estaban tan disponibles. Antes, cuando nosotros éramos agricultores, cazadores, ¿sí? No teníamos el azúcar tan disponible. Entonces eso hace, por evolución, que nosotros cuando la encontremos sintamos placer, ¿sí? Para que podamos conseguirla más fácil. Pero ¿qué pasa? Cuando la tenemos a disposición todo el tiempo, ¿sí? Entonces la tenemos fácil, el cuerpo pues la sigue absorbiendo y nos pasamos, porque estamos llegando a un exceso, ¿sí? Y el exceso de consumo de estas cosas es lo que nos genera pues las enfermedades de las que estamos hablando. ¿Listo? O sea, yo trato de mostrarles como evolutivamente cómo está diseñado el organismo y cómo debe funcionar de la mejor manera. Pero lo que pasa ahorita es que estamos tan cómodos con nuestra sociedad que ya entonces para movilizarnos no tenemos que caminar, sino el carro, la moto, para todos lados dejamos de hacer ejercicio. Sí. ¿Cierto? Estamos tan cómodos que estamos todo el tiempo sentados esperando a que todo nos llegue a la casa. No tenemos que esforzarnos físicamente para conseguir el alimento, sino el alimento lo venden empacado, preparado y pues con adiciones que hacen que dure mucho más tiempo. Que ahí viene el otro punto de la industria. Para que los productos duren y no se dañen y no tengan pérdidas, tienen conservantes, que muchos de esos son a base de sal, de sodio, ¿sí? Y ese sodio, pues obviamente, al consumirlo en cantidades abundantes, pues va a afectar también la parte de la circulación y de todas estas cosas. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo tengo otra pregunta. Bueno, normalmente cuando un paciente se enferma y tiene, digamos, falla renal, entonces los médicos le prohíben una cantidad de cosas, de frutas y cosas naturales que no pueden comer tampoco, porque los médicos pues no están de acuerdo en que las suplementaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace? O sea, esos tipos de enfermos, cuando una persona tiene deficiencias de vitaminas o de cosas naturales. ¿Sí? Yo tengo un amigo que hace poco le dijeron que tenía falla renal, entonces le dijeron no puede comer que jugo de naranja, no puede comer un poco de cosas, muchísimas, entonces el paciente ya tiene deficiencias en vitaminas y minerales. Lo que pasa en ese punto es que el riñón cuando se daña deja de, o sea, no permite que se filtren las vitaminas hidrosolubles. ¿Cuáles son esas? Yo me acuerdo por K-D, ¿sí? Esas son las vitaminas que de pronto el riñoncito. Eso. ¿Listo? Liposolubles. Ah, sí, estas son las lipo. Entonces, estas son las que de pronto hay que restringir un poquito, pero entonces vemos. ¿Por qué se producen los daños en los riñones? Bueno, entonces el daño en el riñón tiene un gran flujo sanguíneo, ¿sí? El daño en el riñón se puede producir por varias causas. Hablando de hipertensión, cuando la tensión está muy alta y el flujo sanguíneo llega muy fuerte al riñón, está como dándole un golpetito con cada palpitación. Entonces cada vez que palpita llega con fuerza la sangre, está golpeando el riñón. Esto funciona como unos filtros, como unas coladoras, ¿sí? Pero entonces ya se van dañando con ese impacto que produce la sangre a tan alto flujo. Bueno, y a raíz de eso también una pregunta. ¿Por qué el problema de la tensión Bueno, eso también está controvertido porque todavía no tenemos una causa de efecto, ¿sí? O sea, algo que nos diga, usted hace esto y le da hipertensión, eso no está, es una enfermedad también multifactorial. Hay muchísimas cosas que aumentan la resistencia en los vasos sanguíneos, hace que se cierren, ¿sí? Y que con esto aumente la tensión arterial. O sea, no es tan fácil decir, usted comió un huevo y le va a dar hipertensión. No es tan fácil decir, es mucho más multifactorial. Entonces, la falta de actividad física, la obesidad, el consumo elevado de sal, todas estas cosas sumadas favorecen el riesgo de que sufra uno de hipertensión arterial. Y en sí, ¿en qué consiste la enfermedad
tiene hipertensión, como tal, ¿qué es como tal? Bueno, la hipertensión arterial es cuando el corazoncito tiene que esforzarse un poco más, vamos a dibujarlo acá, ¿sí? El corazón tiene que esforzarse un poquito más para hacer que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Normalmente el corazón tiene que bombear con una fuerza de 120, ¿sí? 80 o 70, pongamos 120, 70. Esa es la fuerza normal con la que el corazón tiene que mandar o impulsar la sangre para que funcione. Cuando los vasitos de la periferia, o sea, empiezan a cerrarse, eso genera que el corazón tenga que esforzarse mucho más, ¿sí? Y al esforzarse mucho más, pues aumentan las cifras de la tensión. Entonces ya vemos que cuando están por encima de 140-90, el corazón está en un sobreesfuerzo permanente. Y es ahí cuando nosotros definimos la enfermedad de la hipertensión arterial. ¿Listo? Porque está el corazón manteniendo unas presiones muy altas, esforzándose mucho para lograr mantener el flujo sanguíneo a todas las partes, ¿sí? Entonces eso también, pues obviamente, deteriora o daña los vasos sanguíneos, deteriora o daña los órganos como el riñón, ¿sí? Los órganos como el cerebro, vamos a dibujarlo acá, y por el sobreesfuerzo, pues obviamente el corazón. Por eso esos son los tres órganos blancos principales de todas estas enfermedades. Exactamente. Entonces siempre lo que buscamos en estos programas de prevención es cuidar estos tres, que ustedes saben que son de los órganos más importantes que tenemos en el organismo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacerle es quitarle carga al corazón para que estas cifras vuelvan a bajar. O sea, la hipertensión arterial es un título que se le da a la persona cuando mantiene tensiones por encima de estas cifras. ¿Por qué se produce? Por el sobreesfuerzo que está generando el corazón, ¿sí? Hay otros factores, ¿sí? Vuelvo a decir, es multifactorial. El consumo elevado de sal, lo mismo hace que los vasos sanguíneos se cierren y hace que el corazón se tenga que esforzar mucho más para mandar la sangre. La dislipidemia hace que estos vasos se tapen. Vamos a dibujarlo acá más grandecito. Se empiezan a formar placas de colesterol dentro de las arterias y hacen que el flujo, pues obviamente, sea más difícil de pasar y que el corazón tenga que esforzarse más para mandarlo. Como cuando ustedes tienen una manguera y la aprietan, ¿sí? Entonces al apretarla, pues si la corriente de agua no es lo suficientemente fuerte, se cierra. Pero si uno abre un poquito más la llave, pues la sangre logra o el flujo logra pasar, pero ya con una fuerza más grande. Eso es lo que, para que de pronto, otra manera de ver cómo funciona la hipertensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a lo mismo: alimentación, ejercicio y hidratación. Y garantizarle al cuerpo que tenga los nutrientes básicos. Entonces, acá yo les decía, como les mencionaba, ¿por qué es importante lo que nosotros estamos haciendo? Porque hoy en día, ante la facilidad, la comodidad y todo lo que tenemos, nosotros no tenemos una alimentación balanceada, ¿sí? Yo les explicaba o les explico a muchos de mis pacientes, no sé, pongamos a alguien de ejemplo. De pronto, ¿ustedes son nuevos o no? ¿Ya habían estado antes? ¿Sí? ¿El señor? ¿Está bien? Pero bueno, aprovechémoslo. Si me permite tomarlo de ejemplo, quiero que me diga cómo fue su almuerzo el día de ayer. Ayer. ¿O hoy? Lo normal de papa. ¿Cómo? Entonces, ¿cuántas papas se comió? Dos. Dos papas. Listo. ¿Qué más fue? Proteína, una carne. ¿Carne? ¿Qué tan grande fue el pedacito de carne? Con la mano, dígame con la mano. ¿Sí? Listo. Carne, proteína. Arrocito. Arroz. Que no puede faltar. Sí. Ensalada. Ensalada en un plato aparte o en el mismo plato. En el mismo plato. En el mismo plato. Entonces era una esquinita, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. ¿Qué más? Y jugo. Y juguito. Listo. Bueno, entonces tenemos que normalmente el plato de comida es así. Lo vamos a dibujar. O un ejecutivo, un corrientazo como viene, la papa, el arroz, el plátano, ¿sí? El principio que generalmente es abundante, ¿sí? pasta, ¿sí? lentejas, fríos. La proteína que generalmente es abundante también, ¿sí? Y en algunos casos se deja la ensalada ahí o si no un plato chiquitito,
¿cierto? Y muchos dicen, no, cámbiame por platanito, écheme más huevito, écheme más platanito. Eso es lo que me pasaba a mí cuando tenía un restaurante. La gente quitaba La sopa que realmente lo más importante por más papita, más arroz, écheme un plátano. Alguien decía, no, un huevito adicional, cobre mi mamá, pero casi iba más proteínas más carbohidratos que proteínas. ¿Por qué la sopa no alimenta? Uno puede tomarse el plato de sopa, como dice el ¿De qué está hecha la sopa? Bueno, usualmente uno se toma una sopa y viene, no sé, arroz, verdura, papa, carne y, en fin, lo que sea. Bueno. Pero sí, ninguna sopa alimenta. La mía sí. No, es que no hay que verlo así. El problema es que nosotros estamos alimentándonos de una manera que no es balanceada, ¿sí? Entonces estoy haciendo este ejemplo para que se den cuenta que casi la mitad del plato corresponde a harinas o carbohidratos, ¿sí? Cuando en un plato ideal de comida para un adulto debería ser la mitad frutas y verduras, ¿sí? Solo un cuarto proteína y el resto, que yo lo llamo que es el otro cuarto, que es el resto, que el resto incluye arroz, papa, yuca, plátano, ¿sí? Lo que quieran, lentejas, frijol, ¿sí? Debería estar solo ocupando un cuarto del plato. En general ocupa, si no la mitad, más de la mitad del plato, ¿cierto? Entonces ahí es cuando tenemos el exceso, que es lo que te estaba diciendo. Una sopa no es ni buen ni mal alimento. Lo que es malo es que, por ejemplo, solo comamos sopa, ¿sí? Que solo comamos sopa y que la sopa sea solo de carbohidratos, que realmente tiene papa, yuca, natacha y plátano, ¿sí? Sancocho. Una ajiaco, y si uno es de buenas, le dan la presa entera, ¿cierto? Pero si no, le desmenuzan pollito o no le dan pollo, ¿cierto? Entonces estamos haciendo que no tengamos una alimentación balanceada, sino que estemos utilizando muchos alimentos de un solo grupo. Tampoco es bueno que, por ejemplo, uno coma solo carne, ¿sí? Porque el cuerpo también necesita carbohidratos. Tampoco es bueno que uno coma solo fritos, pero que no los deje comer. O sea, la persona que restringe totalmente los ácidos grasos, los lípidos de su dieta, pues va a tener también problemas. Entonces, el problema son los excesos, o muy poco o mucho, ¿sí? Lo otro que no hacemos es que, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que comer 5 porciones de fruta o verdura al día, ¿cierto? Normalmente, ¿cuántas comemos? Ninguna. A veces A veces ninguna. a veces una al desayuno y a veces la ensalada del almuerzo, y lo último que nos comemos y ya estamos llenos de tanto arroz y tanta papa, no nos la comemos. Es así de sencillo. Entonces ahí es donde nosotros venimos, ¿cierto? Entonces nosotros garantizamos que le estemos dando esos ladrillitos al cuerpo, esos ladrillitos para que funcione bien. ¿Sí? Si no estamos aportando la cantidad suficiente de frutas, sí vamos a garantizar lo que nos aportan las frutas, que son vitaminas y minerales, ¿cierto? Entonces ahí venimos. ¿Cuántos de ustedes comen salmón todos los días? ¿No? En el omega. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes comen nueces, frutos secos, aguacate todos los días? todos los días no. Es más frecuente, pero sí se puede ver, ¿sí? Pero no es todos los días. La recomendación también en la dieta mediterránea, que es rica en omegas 3, todos los que acabo de mencionar son fuentes de omega 3, es que uno tome alguna porción de sus alimentos por lo menos una vez al día. ¿Para qué? Para garantizar la reconstitución de las membranas y que en el proceso de descanso se pueda reparar mejor el organismo, ¿cierto? Entonces todo eso lo tenemos que hacer. El complejo B, ¿alguien sabe quién lo produce? ¿Quién lo produce? ¿O en qué viene? ¿No? Sí, bueno. En la carne, ¿no? Bueno, sí, es Sí. un trozo, En la carne. Vitaminas. cereales. Pero Los entonces, granos. muchas veces los procesos que estamos, o sea, los procesos que le hacen a los alimentos, hace que pierdan esos nutrientes, se los quitan. Entonces lo chistoso, y yo creo que alguna vez lo mencionábamos acá, es que antes pues las personas comían directamente de la tierra, sacaban a su plato sin procesar, sin nada de eso. Entonces después los empezaron a procesar y en el proceso de procesamiento de los alimentos se empezaron a quitar todas esas vitaminas. Se desnaturalizan vitaminas C, complejos B, vitaminas D, todas se desnaturalizan. ¿Y qué pasa después de eso? Que entonces empezaron a estudiar, oiga, ¿por qué la gente se está enfermando? No, es que ahora están comiendo alimentos procesados. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cambió? No, pues que le quitan las vitaminas. Entonces lo que vemos ahorita en las propagandas es que todo viene fortalecido, ¿cierto? Sí. Fortificado con calcio, fortificado con vitamina C, que ya tenía. Entonces el jugo de naranja es pura vitamina C, lo fortifican con vitamina C que le quitaron durante el proceso de producción. Queda feo. ¿Sí? Entonces eso pierde el sentido porque entonces estamos, bueno, adicionando la vitamina C a algo que la hacemos naturalmente. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Entonces lo que nosotros buscamos es adaptarnos a las condiciones de vida actual, pero garantizarle a la persona que esté consumiendo lo mínimo necesario para funcionar bien. ¿Sí? Algunos tienen unos requerimientos diferentes a otros, porque pues acá somos un grupo más o menos homogéneo, comemos más o menos parecido, pero hay personas, por ejemplo los veganos, ¿sí? O los vegetarianos, que tienen unos requerimientos diferentes, ¿sí? Ellos dejan de tener altos consumos de proteína en la dieta, necesitan algo que lo reemplace. Y la proteína que ellos aceptarían es la de origen vegetal, ¿cierto? Entonces eso nos ayuda. Pacientes con falla renal, con enfermedades gotosas, también la proteína de origen vegetal nos ayuda a mantener el cuerpo de una manera adecuada sin producir alteraciones en la salud, ¿sí? Entonces todo esto tenemos diferentes cosas. Personas que son deportistas, ¿sí? Personas que tienen problemas cognitivos también, pues para hablar del complejo B, entonces tenemos un requerimiento mucho mayor para que el complejo B nos ayude a reconstruir o a renovar esas estructuras, músculo y tejido nervioso. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Complejo B y omega 3, ¿sí? Porque tienen unos requerimientos diferentes. Entonces, ustedes ven que en las asesorías que nosotros hacemos, con los aprendizajes que nosotros hacemos, orientamos el manejo o la asesoría para cubrir las necesidades específicas de cada persona, ¿cierto? O si no, solamente tendríamos un suplemento, que sería para todo el mundo igual. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros entramos a hacer la diferenciación y aprender a hacer esta moción de una mejor manera. Pero ustedes siempre llévense en la cabeza que el objetivo de esto no es otro que disminuir el riesgo de que se dañe el riñón, de que se dañe el cerebro, de que se dañe el corazón y que nos produzca enfermedades tan graves como la trombosis, los infartos o la falla renal. ¿Listo? Entonces ustedes lo que quieren es sacar a ese paciente que va encaminadito a llegar a ese punto, a que dé un paso al lado y empiece a tener una vida más saludable para que pueda poder subir. Yo tengo una pregunta. Digamos, mi papá es diabético. ¿Cómo sería una dieta ideal para él? Sobre todo en la parte del almuerzo y de la cena. Si es No, importante. es lo mismo. como O a sea, las 3 lo que comidas. tenemos que restringir mucho en los pacientes diabéticos son los azúcares simples. ¿Sí? Él puede comer sin problema arroz y papa, que son cadenas complejas de azúcares, almidones, dentro de la dieta en una proporción adecuada, ¿sí? O sea, lo importante es el balance de la proporción. Siempre les doy un ejemplo. El estómago de una persona mide lo que miden 2 puños de su mano, ¿sí? Esa debería ser la cantidad adecuada para cada comida, ¿sí? Entonces ya todos hacen, porque como que comen 3 veces lo que es el tamaño del estómago, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que lo otro que tenemos que hacer ahí es pues administrarle dieta balanceada, frutas sobre todo, tendientes a Las lo 5 crudo, porciones igual. igual, las 5 porciones Y igual. todas las frutas se pueden incluir. Todas las frutas se pueden mientras no haya exceso en una sola. Porque ¿qué pasa? Uno les dice coma fruta, pero se van al mercado y como solo les gusta el banano y la manzana, es lo único que comen. Entonces comen banano y manzana todo el día, que aporta hartos carbohidratos y pues obviamente eso puede favorecer la diabetes. Si come uvas, si come arándanos, si come piñas, si come manzana en cantidades pequeñitas durante todo el día, no va a tener problema. ¿Listo? Porque muchos restringen banano y manzana, pero es por eso, porque es que son los que más come la persona. Pero usted qué comió, no, entonces yo solo como frutas. Bueno, ¿y qué desayunó? 5 bananos. Sí, eso no, sí. Es fruta, pero todo en exceso es malo. ¿Sí? Entonces la idea es tener un balance. Lo importante es el balance. Entonces, horarios, balance, proporción. Es lo que Y una pregunta. En estas personas que dicen que si inician el día comiendo piña, no comen más, de que porque la piña le contrarresta las propiedades a la sandía o a la papaya o a la manzana o a la papaya, en fin. ¿Qué hay de cierto en estos mitos y leyendas? Esos mitos y leyendas son eso, mitos y leyendas.
Porque la alimentación, entre más variada, más texturas y más colores tenga, nos aporta una fuente más variada de micronutrientes, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos garantizar y a eso es lo que tenemos que enfrentar. Si a nosotros nos sale una paciente que está así como rollicita y que quiere quedar así, no alcanza a 60, 90, pero está haciendo la dieta de la vecina. Y a la Bueno, vecina ahí viene una cosa, y es algo que va a sonar chistoso, las dietas funcionan, ¿sí? Las dietas funcionan. Usted se pone a restringir y dice no como sino una manzana en el día y se aflaca porque se aflaca. es que conozco un caso de un personaje que ella rollicita quiere disminuir su contextura física, pero entonces ella no quiere consumir omega, no quiere hacer ejercicio, bueno, que no quiere, pero sí quiere. Bueno, te voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Ella se lleva la idea de que tiene una amiga y esa amiga fue donde un doctor X y ese doctor X le dio una dieta y le dijo, bueno, solamente tome sopas verdes y arroz verde, y ella le contó la dieta a la otra muchacha y ella le está haciendo el jugo. Y le funciona. No, pero entonces ponle cuidado qué es lo que se pasa. está engordando cada vez más. Ponle cuidado qué es lo que pasa. Cuando tú haces la dieta estricta, que no vas a poder mantener en el largo plazo, ¿sí? No lo vas a poder sostener por mucho tiempo, tú vas a bajar de peso por el tiempo que hagas la dieta. Ella se está inflando. Pero espérame a ver qué es lo que está pasando, porque es que ya te explico qué pasa acá. El cuerpo toma esto como una amenaza. Dice, oiga, ese paciente no está comiendo, ¿sí? No está comiendo, entonces el día que come, lo guarda todo. Guarda reservas. Entonces muy seguramente tu amiga está haciendo la dieta a la mitad del día y cuando nadie la ve, ¿sí? Como dice la canción, está de pronto con la empanadita, con la mantecadita, con algo chiquitico que eso no me va a hacer daño, ¿sí? Y es cuando empiezan a subir de peso y hacen el efecto rebote o efecto yo-yo, ¿sí? Que es cuando ustedes dejan de hacer la dieta estricta y vuelven a su dieta normal o su dieta habitual, el cuerpo empieza a almacenar porque dice, este no me la vuelve a hacer, este no me vuelve a dejar sin comida, entonces yo tengo que guardar más para permitirme sobrellevar una eventualidad como esa. Entonces, sube el peso más de lo que estaba antes de hacer la dieta. Como los osos. Sí, claro. Entonces, antes de que se vayan a dormir, vienen y se repletan para que cuando lo tengan puedan sacar de ahí. Ese ejemplo de los osos. Una cosa que he visto generalmente es que ese tipo de dietas hace que la persona pierda peso, pero una cosa es perder peso bonito, otra cosa es quedar acabado. De hecho, esa mujer está acabado porque la cantidad de proteínas no se hidrató correctamente. Entonces, y presenta a veces hipoglucemia también, problemas renales. O sea, creo que hay fallas. Exacto. Ese tipo de dietas. Entonces, Sistema inmunológico. todo se ve afectado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes dejan de comer y dejan de aportarle los nutrientes al cuerpo al que él está acostumbrado, él lo toma como una amenaza. Volvemos al cuento de la amenaza. Y dice, yo tengo que funcionar sí o sí de la manera que sea. Entonces yo tengo que garantizar que él mantenga energía, tengo que garantizar que tenga todo lo necesario y lo empieza a sacar de las reservas naturales. Entonces empieza a consumir el músculo para obtener proteína, empieza a sacar el calcio del hueso para tener calcio, ¿sí? Empieza a tener sus recursos, ¿sí? Entonces ustedes ven a estas personas que se van a la selva y duran 2 semanas y no se mueren así, no hayan comido nada, es porque el cuerpo está comiéndose a sí mismo. ¿Y ustedes creen que eso es bueno o es malo? No, malísimo. Eso es malo. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien garantizarle un entorno, un contexto agradable al cuerpo. ¿Y cuál es ese contexto? Que coman cada 4 horas, o sea que hagan los consumos regulares, ¿sí? Por eso se recomiendan 5 comidas al día, desayuno, medias horas, almuerzo y comida, ¿sí? Pero entonces en las cantidades habituales, en las cantidades adecuadas. Con esto el cuerpo, en cambio de decir, este man no va a comer, yo digo, no, este man come cada 4 horas. Entonces yo no tengo que preocuparme por almacenar tanto, sino dejo pasar lo que no necesito, que sé que en 4 horas voy a volver a retomar. Bueno, en ese orden de ideas para concluir entonces, ¿qué productos de los de Natural debe consumir esas mujeres? Lo que les digo a ustedes el otro día, lo que tenemos que garantizar es el balance, ¿listo?
balance en la dieta. ¿Con qué lo conseguimos? Con el Body Key, ¿sí? Body Key es una malteada que aporta los nutrientes, vitaminas y nutrientes o micronutrientes necesarios en una comida. O sea, ella va a reemplazar una o dos comidas. ¿Sí? Sin embargo, debe ser hidratarse y no... Descansar bien. Otra cosa, acá el estrés se vuelve importante porque el cortisol, como es, volvemos a amenaza, una hormona para responder a amenazas, entonces hace que nosotros acumulemos más grasa, hace que nosotros acumulemos más nutrientes que no necesitamos para el eventual momento de responder ante la amenaza. Entonces por eso es importante también el estrés, que uno a veces lo deja como, sí, estrés, sí, pero no, el estrés es tan importante al punto de la nutrición porque hace que el cuerpo absorba y tenga más en el cuerpo para poder responder. ¿Cuál es la hormona? Hay una hormona que se me olvidó. Cortisol. Sí, cuando duermes, ¿sí? La... ¿Cómo? ¿Leptina? No, eso lo tengo. Bueno, cuando uno duerme ahí entra un proceso. Tampoco es un proceso de pérdida súper adecuado. Exactamente. Cuando uno entra en descanso, como entra en proceso de reparación, si no duerme de una manera adecuada, no activa el proceso de regeneración. El proceso de reconstrucción o regeneración es un proceso altamente costoso, o sea, que requiere muchos recursos. ¿Sí? O sea, es como decir, uno cuando duerme quema energía, pero porque se está reparando. Si uno no duerme bien, no tiene la oportunidad de repararse y todos esos nutrientes que almacenó durante el día. O sea que cuando duerme mucho. que para que una comida también debe ir balanceada con buenas vitaminas, nutrientes para que esa buena reparación. Sí, o sea, todas las 5 comidas tienen que ir cargadas de nutrientes o tienen que ir balanceadas, que es la palabra. Balanceadas es que todas sean muy similares en cuanto a su contenido nutricional, o sea, proteínas, carbohidratos, frutas, verduras, ¿sí? De todos los grupos, para que el cuerpo tenga su pool, se llama un pool de nutrientes que le van a servir para repararse. Ahora, ¿cuándo se hace la reparación? Uno no la hace acá cuando estamos despiertos, uno la hace cuando está dormido. Y para que eso ocurra, tiene que producirse un sueño efectivo, que es que uno entre en fase REM, que después de eso es cuando se liberan todas las sustancias que ayudan a la reparación corporal, y eso solo se logra cada 90 minutos en el sueño. Entonces, si uno duerme 2 horitas y se despierta, no está haciendo nada, ¿sí? Se logra cada minuto así, pero... El tiempo adecuado depende de la edad, ¿sí? Los niños chiquitos duermen muchísimo más tiempo porque ellos están creciendo y construyendo todo el tiempo. Para un adulto promedio, entre 6 y 8 horas es el tiempo normal o necesario para dormir. Entiendo que la mayoría de personas, cuando uno habla con la mayoría de personas, la cena es la comida más baja. Por lo general, muchos dicen que cena, una galletita, una vainita, es lo más así, y entendiendo que hay vitaminas que en el cuerpo no duran, sino en el caso nuestro, pues hay una que se me dura 8 horas, pero la mayoría de vitaminas Duran de 4 a 6 su periodo de tiempo de vida es muy corto. Entonces, entendiendo eso, es muy importante en la noche consumir multivitamínicos para que en la noche cuando estamos durmiendo tengamos los nutrientes necesarios para entrar en ese proceso de... Claro que sí, volvemos a lo mismo, José. O sea, lo que tenemos que hacer es balancear la dieta y garantizar que los nutrientes estén adentro. ¿Cómo se garantiza eso? El proceso metabólico dura más o menos 2 a 4 horas, que es lo que se dice. Uno está en un estado basal, absorbe los alimentos, los almacena y los utiliza. Esto más o menos se demora 4 horas. Por eso viene otra recomendación que es importante que ustedes siempre le hagan a sus pacientes, sobre todo con el objetivo de disminuir peso, es que la última comida la hagan 2 horas antes de acostarse a dormir. ¿Sí? Con eso ya hemos pasado este límite de acá y el cuerpo ya puede empezar a utilizar sus nutrientes sin que se estén mucho tiempo donde no deben estar. ¿Sí? Igual para los niños, igual. Tengo una pregunta. Últimamente me han salido muchas personas con problemas prostáticos. ¿Cómo se puede prevenir un problema prostático? Entonces, cuando hablamos de Porque problemas, normalmente
de los 35, 40 años ya encuentra uno personas con problemas prostáticos. Listo. Entonces, al hablar de problemas prostáticos estamos hablando de un problema de predisposición y que básicamente se resume en un proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? La próstata se inflama y aumenta de tamaño, y va aumentando de tamaño. En las dos circunstancias, en la próstata buena y en la próstata mala, como la llaman los pacientes. Una próstata que es el crecimiento normal de la próstata, que se produce por la inflamación, por diferentes factores, pero es un proceso inflamatorio crónico. Y en el proceso del cáncer, ya les expliqué, el cáncer pues produce una alteración. ¿Qué hay que hacer en la parte de prevención para esto? Garantizar primero que el cuerpo tenga las condiciones antiinflamatorias propicias para que no se produzca. ¿Cuáles son? Garantizar una hidratación adecuada y garantizar el adecuado consumo de antioxidantes. Los antioxidantes son controladores naturales de la inflamación, por eso se llaman inmunoreguladores. ¿Sí? Entonces, inmunoregulador es que controla o aplaca un poquito el sistema de defensas y lo prepara para funcionar solamente cuando es necesario. ¿Sí? Entonces, en todas las enfermedades inflamatorias, artritis, reumatoidea, enfermedades de la próstata, enfermedades de Crohn. Fibromialgia también. También, todas esas se benefician del uso de antioxidantes y el principal antioxidante que nosotros manejamos en nuestro portafolio es También no sé. Como antiinflamatorio, entonces el omega. El omega y el ajo. Bueno, el omega tiene la propiedad de ser antiinflamatorio también porque regula todo el proceso endotelial. Entonces eso también ayuda a regular mucho. Eso es calcio magnesio, pero realmente ese no tiene tanta propiedad. La propiedad más fuerte Y la vitamina C. La vitamina es C. el omega y la vitamina C. Sí, la vitamina C. Una vez escuché del doctor Carlos Sánchez que decía